This is Lalo y esto otro coronavideo. ¿Hay luz al final del túnel? Por aquí parece que asoma la luz con aroma de esperanza. Pero no solo es una cuestión de tiempo, es un conjunto de medidas y esfuerzos con paciencia, templanza y obediencia. Son grandes las diferencias, pero más lo que nos une. Ahora nos toca mirar, ver y aprender para hacer nuestra propia copia china, pero latina a nuestra medida, si lo que queremos es recuperar la normalidad. Los números no mienten, solo la provincia de Hubei estuvo peor que España. Y es que en mi ciudad, Oviedo, ya han muerto más personas que en Shanghái. Y eso que somos 100 veces menos. Aquí en China solo teníamos abiertos supermercados, farmacias y fábricas de mascarillas. El resto, peyao. Pues yo, con vuestro permiso, camaradas, me voy a desenmascarar, pues hoy voy de colorado y no de dorado. Y me quito la mascarilla porque ahora mismo no tengo a nadie a 1 metro. Sin embargo, soy partidario de ese uso para que pacientes asintomáticos, como probablemente pueda ser yo, no le pasemos al virus a gente como probablemente pueda ser aquella anciana. Y es que el virus, cuando se enteró de la cultura latina, de sus rutinas de pastas, tapas, fiestas y sangrías, se dijo: esta es la mía. Con un plan que no pueda fallar, todo consiste en conquistar un besamanos, de ahí al vaso sidra y la barra del bar, porque allí no se va a poner en cuarentena ni blas. Así es que en China ya nos van a dejar entrar. En unos días ha dado la vuelta a la tortilla y ya somos todos unos apestados. Ande yo caliente, ríase la gente, recera el refranero y nada más lejos de la realidad. Mientras yo puedo ir al bar a chumar, el resto me da igual. Sin embargo, aquí hay un gran sentimiento de unidad, de país y comunidad. Tampoco han parado de reforzarlo. Por ejemplo, esta cuña de radio lleva sonando desde los principios del brote. Todo aquí es coger el mando, hacer un poquito de zapping y siempre hay una serie o una película sobre los años de hambruna, crisis o guerra contra los japoneses. Sea una serie o una película, así que todo el mundo lo tiene muy presente y está muy preparado para estas situaciones de crisis. Es más, yo diría que incluso les motiva, mientras que os voy a decir, comparado con nuestra cultura latina, somos más de... Casi. Quien golpea primero dicen que da 2 veces y el virus nos golpeó primero aquí. Así que el miedo ha tenido un gran componente en la respuesta china. Ahí tenemos a Lao Lin, que después de 65 años se puso su máscara. Se la puso. O veis mi cara de acojonado cuando me enteré a través de la aplicación que tenía 5 casos en la puerta de casa. Ese edificio de ahí arriba hay 5 infectados. Su puta madre. O la gente que le recordó al SARS, que estaba bastante reciente en el pensamiento popular. SARS. 对，但是没有，他们没有这么能力。严格是吗？没有，对。对，我从小到大在上海从来没发生过。Y aunque la Olin dijera que en Occidente no lo teníamos tan difícil, pues no éramos los primeros. 开放了以后，因为他的信息，他的国家也知道了，用什么对抗，什么药物，他们也知道的。中国不会保守的。Una cosa es la teoría y otra es la práctica, que os voy a contar. Tengo el WeChat echando humo porque los chinos me preguntan: oye, ¿qué pasa ahí, tío, con los españoles? Que no hacen ni caso. Y es que bueno... Antes de que sonara la alarma, hablando con la Olin, me contó esto. 不隔离就麻烦了，如果他有的，你跟他一起吃，不是你不隔离肯定是政府的事了，怕不怕是你的事。在我们西班牙没有保安，
对吗？对啊，然后没有保安怎么办？有人在看那个温度等等。你有警察吧啦？意大利就像中国一样，隔离，可以。这几个好多牵连的全部都下去。万一有什么事，你要担刑事责任的。对，中国是这样的。这么多的这么世界上这么多的国家，世界卫生组织讲什么？全世界中国搞得最好。O un simple conductor de taxis. 不行，不隔离不行，不被感染是第一位的嘛？你说呢？我也觉得。 Yo, que debo tener el teléfono más pinchado que un erizo haciendo el amor, pues me han debido escuchar desde el gobierno y claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de países con sistemas organizativos muy diferentes. Aquí tenemos un régimen comunista con un presidente superlativo, mientras que en España tenemos una monarquía parlamentaria. Hay que mantener a la gente contenta, hay que mantener una cierta serie de libertades y gestionar decisiones para que el tejido empresarial, que muchas veces está por encima, pues esté contento. Y esperar que todo el mundo vuelva a poner en el sobre nuestros colores dentro de 4 años. En China tendríamos a los repartidores repartiendo portal por portal los alimentos para evitar las aglomeraciones que hoy en día tenemos en España. Con ello también hacían un uso racional de la cantidad de papel higiénico, legumbres, arroces o pasta necesarios, que mi amigo Dani todavía no ha sido capaz de comprárselo en Oviedo. Y aunque nuestro presidente no tenga tanta capacidad como el de aquí con el estado de alarma, sí que tiene poder para hacer alguna que otra cosa, como es cerrar aquellas empresas que ahora mismo no se necesitan. Y el colmo de los colmos es sacar rédito económico a través de la venta de infladas mascarillas. No sé a qué esperan para incautarlas todas. No tiene sentido que alguien vaya al Mercadona con una mascarilla mucho mejor que un sanitario que se está exponiendo a diario. Sin embargo, en este nuestro mundo aún hay algún rayito de esperanza tanto aquí como allí. Muchísimas gracias, Teo. Estamos muy agradecidos, de verdad. Pues ya veis, nos han dado aquí mascarillas, nos han dado guantes. A la policía, a la Guardia Urbana, ¿qué os parece? Que yo creo que no tiene ningún sentido es sacar rédito político en ninguna dirección de esta situación. Para mí el colmo de los colmos es este meme. Y bueno, quien esté exento de culpa, que tire la primera piedra, hablando de cuarentena, que yo no miro para nadie. Que para que estas imágenes las pudieran poner gratis en el telediario, alguien tuvo que saltarse la cuarentena, montarse en su bici, recorrerse la ciudad desierta y sacar vídeos. Yo aquí en China era la excepción que cumplía las reglas, sin embargo allí, parafraseando a mi profesor de dibujo 2, o Ti, que decía que no se podía comer chicle en clase porque por la ley de los incrementos finitos, a la semana siguiente igual tendríamos una persona comiéndose un cordero. Pues por lo mismo que no se puede dejar salir a nadie, porque si no igual al día siguiente se monta la gozadera en plena calle. Y la cultura latina y china guardan hartas diferencias, pero se me apetece darme un paseo por un montón de ejemplos en los que no estamos tan lejos. A cuento viene este comentario sobre mis vídeos, que es de los que más me ha prestado leer y que le da cierto sentido a todo esto que estoy haciendo. Dudabas de los datos comunistas que estaba facilitando el gobierno chino. Mientras tanto... Hola José Luis, ¿cómo estás, tío? Justo acabo de terminar mi turno aquí en el hospital, en urgencias. Ni te imaginas cómo está el asunto. Cadáveres por todos los lados, la cifra de muertos... muchísimo más grande de lo que ponen los medios. Muchos madrileños a Lojanesa también tomaron las de Villadiego y lograron escapar antes de que la alarma comenzara a sonar. Eso sí, aquí se encargaron de poner un catenaccio a la italiana para limitar el movimiento. 如果你开车开过来，你开到道口，对不起，请掉头回去，不给你进来。对。啊，都不给你进来。 Y esta es una de las cosas guays de China, es que hay baños públicos como este, totalmente automatizados y que no tienes ni que tocar para tirar de la cadena o lavarte las manos. A su vez, no tienes que entrar en ningún bar a pedir permiso, que te digan que solo clientes o pedirte una Coca-Cola para poder hacer pis o caca. Y bueno, como ves, la publicidad está en todos los lados, un poco recordando estornudar así, ponerte la mascarilla, lavarte las manos y luego la persona que está ahí es la que dirige los baños. Yeah. Aquí estamos con Evin, que viene de comprar unos black coffee and apples. Yes. I like his outfit. Yes. Amazing. Keeping it real. Chayo, bro. Cool. Good luck. Thank you, man. Don't get too bored. All right. Thanks, man. I'll See you. Take care. Estilazo, ¿eh?
Aquí la pirámide de poder tiene otras características, desde que el gran jefazo diera el telefonazo al de abajo y dijera que había que hacer una cuarentena mayoritaria, han sido los porteros de cada urbanización los que antes estaban durmiendo la siesta española, para que luego digan, los mismos que están ahora encargándose de que todo el mundo cumpla la cuarentena. 你不要放他进来，出去。而且一个领导放在那里呀，你打电话联系，这里 No lo dejan entrar al delivery. 这里不能进。 Sin embargo, los pavanes nada tienen que ver con los porteros en España, asalariados de la comunidad de vecinos y que no están relacionados con la seguridad del Estado. Después de más de 2 meses coronaviruseando, el problema no es morirse del virus, es el colapso de un sistema sanitario que no está diseñado para lidiar con epidemias de este nivel. Al igual que un puente se diseña para que solo haya una lluvia cada 100 años que lo sobrepase, son todo cuestiones de rentabilidad. Porque si yo ahora me abro la cabeza con el asfalto, pues igual no tengo dónde ni quien me cure. Por eso es importante que te quedes en casa. 马龙的爸爸妈妈，你们不要出去，尽量少出去。2个人就在家里。就在家里。然后家里做什么？叫你们看看电视。还有呢？不是锻炼身体。对。 就这样了。 Y en el siguiente vídeo, que ya casi lo tengo preparado, suscribiros. Os voy a contar mis secretos para poder haber sido capaz de lidiar con más de 2 meses de cuarentena. Por todos mis amigos y familiares que se están quedando en casa estos días de motu propio. Acción particular de las 10 de la tarde a los sanitarios que me veis. Gracias, Peñita. Un corona brindis por todos vosotros. Brindo por vosotros. Del trago. O como se dice en chino, campei, botella vacía. Tenía sed. Ánimo, chavales, nos vemos por el cónclave. Hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete porque tengo uno preparado de cómo he pasado la cuarentena para daros consejos. Oh, no estamos jugando. Vete a casa que estás molestando. ¿Cómo es? Vete a casa, aquí no hay nada que ver. Por favor, dispénsense. Oh, no estamos jugando. Vete a casa que estás molestando.